Es decir, las manifestaciones que hay en el afecto, sabemos que ustedes van a trabajar mucho con la parte afectiva, con estas emociones en donde principalmente todo lo que tiene que ver con miedo, con ansiedad, con esta situación que predispone a no cooperar dentro de la sesión dental e incluso a no permanecer durante los tiempos que dura un procedimiento en cuanto a varias sesiones. Muchas veces se le hace una curación al paciente y ya se le quitó el dolor y ya no regresa. Entonces se trabajan en este aspecto desde la psicología, aspectos que nos lleven a que el paciente se adhiera al tratamiento y se enganche a ese procedimiento clínico o procedimientos clínicos que ustedes le van a brindar. También les va a facilitar el conocimiento de todos los procesos cognitivos de acuerdo a cada una de las etapas de desarrollo, porque muchos de los elementos que están en este aspecto cognitivo, como el pensamiento, la atención, la memoria, entre muchos otros, pues influyen también para la forma en que el paciente pues se va conduciendo hacia la consulta dental. Muchas veces desde algo básico, desde el constructo teórico que tiene el paciente, hacia lo que sería el dentista, hacia lo que sería el sonido de la pieza y otras cosas, así como la conducta. Y pues ahí muy concretito, ¿no? Si es cooperador, si no es cooperador, entre algunas otras cosas. Y todo esto va a ser a lo largo de las etapas de la vida. Es decir, desde que ustedes empiezan a atender a las personas que son el infante, el adolescente, hasta llegar a la vejez. Va a proporcionarles entonces la psicología un conocimiento previo de esas personas de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y les va a brindar entonces diferentes estrategias y técnicas para que ustedes de una manera práctica puedan brindarle un tratamiento que se va a enriquecer desde esta dimensión psicológica en cuanto al conocimiento de los diferentes tipos de pacientes que tenemos. Y pues entonces vamos a ver que van a influir estas técnicas y métodos en el comportamiento y en las emociones que van a ustedes a realizar en los diferentes grupos etarios de una población. De tal manera que, bueno, pues de manera muy concreta diríamos que la psicología, para que lo recuerden un poco, pues es el estudio del comportamiento y de todos estos procesos mentales que describí hace un momento. Y vamos a tener diferentes áreas de la psicología. Es importante ver esta parte porque muchas veces pues tenemos que canalizar a un paciente algún tipo de atención que pueda enriquecer también este abordaje integral que le tenemos que brindar al paciente y que va a ser un complemento del éxito del tratamiento en algunos casos que se vaya a abordar con el paciente. Tenemos diferentes áreas de la psicología: experimental, educativa, clínica y social. Las que más utilizan ustedes como una red de apoyo clínico, pues sería el área educativa y el área clínica. Les va a servir para que, bueno, y es mutuo, porque muchas veces el psicólogo educativo les va a canalizar pacientes para que ustedes pongan algún tipo de aparatología que les ayude, por ejemplo, a trastornos del lenguaje. Y en el área clínica, si ustedes identifican algún paciente que más allá que de ansiedad pudiera tener quizás algún trastorno del afecto como depresión, que es uno de los más frecuentes entre algunos otros, pues poderlo canalizar precisamente a la atención psicológica especializada, y esto va a facilitar un mejor abordaje porque las emociones pues están muy relacionadas incluso con algunas patologías dentales, como pudiera ser el bruxismo e incluso algunas enfermedades periodontales, en cuanto a que a veces el desánimo lleva al paciente a un abandono, no solamente de un ambiente laboral o escolar, sino incluso de cuestiones de autocuidado. Entre ellos, pues sería
que deja de tener una higiene dental pues adecuada y correcta. De tal manera que entonces la psicología va a fortalecer que ese estudio del proceso de salud de enfermedad, pues ustedes lo puedan analizar desde sus características multidimensionales y multifactoriales, en donde pues se tiene que tener este equilibrio en los elementos que no los vemos, pero que están interactuando con ese niño, con ese joven o con ese adulto permanentemente. Algunos son elegidos, pero la gran mayoría nos son dados de acuerdo a los lugares donde nos vamos desarrollando. Y aquí en esta presentación pues voy a tratar de ir abarcando todas las etapas de desarrollo y por eso voy a ir diciendo niños y adolescentes o adultos y viejos. Cuando nosotros ya vemos el desarrollo desde la psicología, ya en un enfoque más grande, es decir, de una población o de una persona que tiene una mayor edad, que pudiera estar en la etapa de la adultez intermedia o incluso de la vejez, vamos a ver que es muy importante considerar de manera muy puntual la multidimensionalidad, porque en ese desarrollo pues vamos a ver que de manera directa o indirecta pues va a estar influenciado por múltiples factores, como lo pongo en este esquema. El desarrollo humano no es un concepto plano, porque el ser humano no es plano, no es lineal, no está determinado, sino que las diferentes circunstancias de la vida van a ir presentando crisis normativas y crisis no normativas. Las crisis normativas son aquellas que todos sabemos que se van a vivir, como pudiera ser el paso de una etapa a otra, como pudiera ser el hecho de tomar una decisión para elegir un oficio o profesión. Y las crisis no normativas serían aquellas situaciones que nunca podríamos haber imaginado que nos sucedieran en la vida, como por ejemplo un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, algún problema de despido laboral o algún accidente que quizás haga que se pueda perder alguna capacidad física o sensorial, etcétera. No es algo que nos vaya a suceder a todos, y aquí lo importante es ver esas crisis como una oportunidad de desarrollo donde podamos pues identificar los bloqueos que pueda tener la persona por la misma situación de crisis, y entonces pues poderles ir avanzando. Y estas crisis pues van a hacer que muchas veces el paciente pues pueda estar viendo todo y no pueda estar atendiendo nada, y entre ese nada pues es su situación de salud, entre algunas otras cosas. Estos elementos vamos a ver que los tenemos que ver dentro de un contexto cultural, porque la cultura va a ser un aspecto que va a determinar la forma en que el ser humano actúa, la forma en que el ser humano siente, que está bien, que está mal, de tal manera que esto que está bien o que está mal y lo que se piensa de algo en particular, como pudiera ser en este caso la atención dental, pues la vamos a ir transmitiendo de una generación en generación, y ahí la cultura pues va a jugar un papel muy, muy importante. De tal manera que, bueno, pues vamos a ver que el desarrollo humano va a tener características específicas en cuanto a que pues va a ser algo individual, va a ser algo irreversible y va a tener múltiples factores que van a estar influyendo en este desarrollo. Algunos de ellos pues son biológicos, otros son ambientales, y los biológicos pues no los podemos nosotros modificar, ya es una situación dada, pero sí los podemos favorecer potencializándolos a través y fortaleciéndolos a través de la alimentación, del descanso, de la actividad física, de las inmunizaciones, de la prevención, entre algunos otros. Y los factores ambientales, bueno, pues van a estar dados por los hábitos que tengamos para todo tipo, y determinados pues muchas veces por estos elementos socioculturales, donde entran pues elementos que simplemente introyectamos y vamos repitiendo, tanto en bueno como en mal sentido.
Y pues hablando del desarrollo, pues vamos a tener diferentes teorías. Ustedes recordarán, en segundo y en tercer año, pues se ven algunos de estos autores, me faltó poner más porque son diversos, y vamos a ver que cada uno de los autores nos va brindando conocimientos en cuanto a aspectos que tenemos que conocer previamente de nuestros pacientes y que va a hacer que yo pueda elegir un punto en particular para comprender ese paciente, para poder establecer un diagnóstico comportamental y actitudinal en general, y poder elegir un plan de acción desde lo que sería el manejo de la conducta. Voy a decir solamente aspectos muy generales. Si considero la parte de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, pues lo más importante que pudiera extraer ahorita para compartirles sería esa capacidad que tiene que desarrollar el niño para autoconsolarse y saber que papá y mamá no lo están abandonando en la consulta dental, que están afuera, que no se van. Y esta parte pues nos es dada precisamente y explicada según este teórico en cuanto a la satisfacción que va teniendo desde este enfoque el niño y cómo lo canaliza y cómo lo sublima. Así vamos a tener diferentes autores. Uno que es muy relevante que ocupamos para comprender lo que sucede en cuanto a los procesos del desarrollo del ser humano es Erik Erikson. Aquí nosotros vamos a ver que Erik Erikson abarca desde lo que es la infancia hasta lo que es la vejez. Y él nos habla de diferentes crisis psicosociales, de la forma en que nos vinculamos a partir de esas crisis que son, digamos que, inherentes al desarrollo en cuanto a las condiciones que se van teniendo y asumiendo conforme vamos nosotros teniendo una edad en particular. De tal manera que, pues, este autor también nos habla de algunas fuerzas básicas que la etapa de desarrollo nos va a dar para poder enfrentar y resolver algunas situaciones muy específicas que se van a vivir a lo largo de la vida. Como por ejemplo en la infancia, pues en la infancia hay esperanza, hay muchas expectativas, hay toda una energía y vitalidad en cuanto al poder seguir adelante. ¿Qué puede ser lo contrario, que esta esperanza que mueve al niño lo lleve a no avanzar y no aprender? Pues el retraimiento. Y el retraimiento puede volverse una distracción, puede ser falta de atención, de tal manera que las tareas o sugerencias que ustedes le pongan, por ejemplo, para implementar hábitos de higiene, pues efectivamente tienen que ser supervisados por papá, por mamá, por quien pueda hacerse cargo de ese menor. Si nos vamos un poco más adelante, pensemos en la adultez. Pues vamos a ver que hay una condición de generatividad o bien de estancamiento. Y esta parte de generatividad tiene que ver con las características y necesidades que tiene una persona adulta de compartir esos saberes, de compartir esas habilidades y de alguna manera pues ir de forma natural encaminando, asesorando, digamos, a quienes puedan estar alrededor. Una fuerza básica pues es el cuidado, y algo que pudiera ser una patología es actitud rechazante, esa actitud que lleva a la persona a no interesarse por el entorno. Vamos a ir viendo que esa relación entre el querer hacer algo por el entorno y no quererlo hacer, pues va a ser un elemento que lleva al ser humano a no tener ese equilibrio emocional y evidentemente pues repercutir en este proceso de salud o de enfermedad, porque muchas veces va a repercutir en acciones de autocuidado. Vamos a tener otro autor que también es relevante de manera significativa. Todos son relevantes, pero estoy poniendo esos autores de los que nos van a hacer más útiles en cuanto a lo práctico para identificar elementos en nuestros pacientes en las diferentes etapas.
Piaget es uno de los teóricos que nos habla del desarrollo cognitivo y nos va diciendo los nombres de diferentes estadios y de las características en cuanto a evolución madurativa y habilidades que el niño va adquiriendo a lo largo de la vida. De tal manera que nosotros como clínicos le vamos a poder accesar al niño con habilidades comunicativas, con habilidades indicativas en cuanto a lo que queremos que él haga o logre, de acuerdo a lo que este estadio me está indicando que el niño es capaz de hacer. Por ejemplo, aunque a la edad de 2 años esté esta capacidad motosensorial y el niño vaya adquiriendo un esquema de corporalidad y de motricidad en general en su cuerpo, el niño aún no tiene una motricidad fina. Entonces el niño, a lo mejor ahí no le vamos a implementar una técnica de cepillado, pero sí un hábito de higiene. De tal manera que cada una de estas etapas me explica la condición cognitiva del niño y motora, y en cuanto a esos procesos de cómo se van adquiriendo y lo que alcanza a hacer, para que nosotros podamos tener un previo de cómo poder accesar al niño en esas dimensiones, comunicación e indicación. Y el estudio entonces de las teorías del desarrollo infantil, pues vamos a ver que es un apoyo en la comprensión y abordaje durante la atención dental. Y hay que considerar siempre en cualquier momento que una mala atención siempre va a repercutir en la salud emocional y dental. De tal manera que a veces le tenemos que dar gracias al clínico que estuvo antes que nosotros con ese menor, del que ese menor tenga una reacción aversiva, negativa o no cooperativa hacia lo que sería la consulta dental que ahora yo estoy proporcionando. Y bueno, pues cuando las teorías del desarrollo son estudiadas, también nos llevan a poder comprender N cantidad de malos hábitos que a lo largo de la vida, en estas imágenes pues vemos algunos malos hábitos que se tiene durante la infancia y la adolescencia, en donde pues sabemos que el destete se tiene que dar en ese primer año de vida, y hay niños, ¿verdad?, que tienen este hábito de succión durante mucho tiempo, y bueno, pues las teorías nos van a llevar a comprender cómo es que este niño pues compensa ciertas carencias afectivas con la manutención de malos hábitos que los vamos a observar conductualmente, pero que tienen un sustento psicológico de por qué ellos hacen lo que hacen. De tal manera que si yo canalizo a cualquiera de estos niños que puedan ser y llegar a una atención dental, lo canalizo algún apoyo psicológico, pues vamos a poder hacer que este menor pueda eliminar o reducir este hábito gradualmente y podamos prevenir lo más pronto posible y o atender lo que ya en consecuencia a nivel dental pues el niño va a desarrollar o adquirir. Y si pensamos en el adulto, pues las teorías del desarrollo que abarcan también hasta la edad adulta, pues nos van a ir hablando de cómo se conforma la personalidad, de cómo las emociones, los procesos cognitivos, esa parte volitiva que nosotros ya adquirimos al ser adultos, pues nos van a llevar a actuar de cierta manera. Y el hecho de que sea una persona adulta no implica que no hagamos una evaluación también integral en cuanto a las características psicológicas, actitudinales y cognitivas de la persona. De tal manera que van a ser entonces, la personalidad nos va a brindar pautas de pensamiento, de percepción, de reacción que el paciente tiene hacia nuestra persona como clínico o también hacia la situación clínica que estamos brindando. En este caso, pues una
una atención de tipo estomatológica. Y ahora, bueno, pues para comprender el envejecimiento, ahí sí necesitamos otros teóricos, porque pues ya cuando hablamos de envejecimiento vamos a ver que las características de la persona mayor va a ser el resultado de un proceso que se va a ir viviendo a lo largo de la vida, que va a ir siendo gradual y adaptativo, y que a lo largo de esos más de 60, 70 u 80 años, o incluso más que pudiera tener la persona mayor, pues va a haber infinidad de cambios internos, externos, psicológicos y de todo tipo. De tal manera que los tenemos que conocer, cuáles son los inherentes al desarrollo y cuáles son aquellos que sí están hablando de enfermedad, porque muchas veces en estos constructos sociales que tenemos hay quienes integran su proceso de vejez o quienes ven la vejez como un sinónimo de enfermedad, y evidentemente la vejez no es una enfermedad, es un proceso, es una etapa de desarrollo. Y bueno, pues en este concepto de desarrollo vemos que todas estas modificaciones que tenemos a lo largo de la vida hasta que llegamos a la vejez y el desarrollo de esta, pues van a ser vamos a estar propiciados por los cambios que vamos a tener a lo largo de la vida y que van a estar siendo acumulados durante el desarrollo y que evidentemente pues van a influir y determinar la funcionalidad que en ese momento se tenga. Ya cuando hablamos de vejez es más conveniente ya hablar entonces de un ciclo vital. Ya no hablamos de teorías del desarrollo en la generalidad, sino hablamos más bien de las fases del ciclo vital. Y aquí este modelo que nosotros abordamos, pues vamos a ver que ya el ciclo vital pues está dividido de esta manera, donde tenemos el desarrollo en cuanto a todo lo que se adquiere y se potencializa, en cuanto a estructuras, capacidades y funciones, y que vamos a ocupar 24 años de nuestra vida. Después la madurez, el envejecimiento y la longevidad máxima, en donde la persona puede llegar a vivir, al menos teóricamente, 130 años. Yo estoy en la unidad de investigación y en campo me ha tocado trabajar ya con personas de 102 años, 107 años, incluso 122 años en algunos municipios de Hidalgo. De tal manera que nosotros tenemos ahora que tener esta clasificación de grupos de adultos mayores. De acuerdo a la edad, vamos a ubicar a un adulto mayor, joven, viejo, longevo, centenario. Y esto es muy importante, porque así como en la primera etapa de la vida, vamos a tener al lactante, al infante, la niñez, la pubertad y la adolescencia. Aquí vamos a ver que es muy importante identificar si es viejo, si es joven, viejo, longevo, centenario, porque en cada etapa, digamos, en la que tengamos aquí de tipo de la clasificación de los grupos de adultos mayores, va a haber características cognitivas, afectivas y conductuales totalmente diferentes unos de los otros, y por supuesto el abordaje de ellos será diferente. Para poner un ejemplo, pensemos en la homeostasis. La homeostasis, vista también de manera integral, perdón, tanto biológica, psicológica y social, va a tener más o menos esta función. Todo lo que está por arriba va a ser una dimensión, ay, perdón tantitito, tengo que pararme por agua, perdón. Sí, por tanto hablar se me seca la garganta y yo me empiezo a hablar y hablo mucho. Es por tanto que está hablando. ¿Ya va a acabar su clase? Ay, una disculpa. Y vamos a ver que todo lo que está arriba de la línea pues va a ser la respuesta homeostática, y todo lo que está por abajo es la reserva homeostática, de tal manera que vemos cómo va cambiando. Lo mismo si ponemos las características psicológicas o las características biológicas, pero esto no significa que estén mal, sino que se van adaptando
de acuerdo a las edades que tiene el individuo. Y bueno, toda esta parte del desarrollo humano no la podemos dejar de lado, de la importancia de la familia para el manejo de la conducta. Y en este caso, pues lo vamos a enfocar ahora a lo que sería la infancia. De tal manera que la familia, que ustedes la van a integrar, ¿verdad? En esa tríada de atención estomatológica, pediátrica, donde está la familia, están ustedes y están el paciente, pues trabajan en las dos vertientes, hacia la familia como un supervisor y asesor o acompañante de sugerencias, estrategias o técnicas que ustedes van a implementar o estarán implementando, y en el caso de un adulto, pues también si tiene alguna imposibilidad porque es una persona con algún síndrome o alguna limitación ya motora, pues la familia entra para como un ayudante, un asesor, un supervisor, de poder ejecutar cuestiones de higiene dental en este caso. De tal forma, bueno, pues la familia va a representar, va a ser el representante, de la forma en que la sociedad va a ir modelando el cómo el sujeto va a ir formando estos procesos cognitivos, actitudinales, etcétera, de todo tipo, y que va a ir compartiéndolo con quienes van detrás de ellos. Y esos aspectos, bueno, de comunicación, de normas, de jerarquías, entre algunos otros, y así también como los aspectos disfuncionales, ¿sí? Que cité anteriormente. Y hay que contemplar también pues las etapas en las que se encuentra nuestro paciente al momento en que estamos trabajando con ellos. Si el paciente es un joven y que a lo mejor está en esta etapa del desprendimiento o del noviazgo, que es alguien que ya contrajo una relación de pareja de manera formal, que está con la etapa de los hijos adolescentes, o del reencuentro, o nido vacío, o bien de la vejez. De tal manera que cada etapa de desarrollo va a ir haciendo que la persona tenga un rol y tenga ciertas responsabilidades que, si nosotros las vamos analizando e identificando, pues van a influir y van a determinar que su proceso y actitud ante la salud o la enfermedad. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad? Pues obviamente sabemos estar en el rol de hijos, que estar en el rol de padres, que estar en el rol de abuelo, en cuanto a la dependencia económica, en cuanto a la productividad y o responsabilidades que se van asumiendo. De tal forma que entonces las dimensiones sociales que la psicología nos brinda, nos invita a considerar, pues simbólicamente hablando, hay que hablar, hay que observar a los pacientes, tratarnos de alejar de ellos, simbólicamente, ¿verdad? Alejarnos de ellos para ver, identificar y reconocer aquellos aspectos que están alrededor de ellos, aquellos aspectos dentro de la familia y los otros contextos donde se desenvuelven, y analizar de qué manera están influyendo en ese proceso de salud de enfermedad. Porque hay unos pacientes que llegan a la edad adulta con caries, sin caries, y poder identificar qué han hecho en cuanto a pensamiento, decisiones, acciones, y que de alguna manera, bueno, pues son elementos que nos sirven para poder fortalecer, retomar en otro tipo de población y bien seguir trabajando con ellos. Un elemento que va a ser muy importante, que va a ser alguien que no vamos a invitar a la consulta dental, pero que siempre va a entrar, o la gran mayoría de las veces, va a ser la ansiedad. Y la ansiedad la vamos a tener tanto en el menor como en el adulto en muchas ocasiones. ¿Qué va a pasar en el menor? Pues va a haber un malestar excesivo cuando se produce una separación anticipada en cuanto a los papás.
puede haber resistencia, ¿verdad? Negatividad hacia la atención y consulta dental, puede haber pesadillas, síntomas de náusea, vómitos, necesidades recurrentes de miccionar, defecar, etcétera. Y en el adulto, bueno, pues va a ser un fenómeno que influye notablemente en el estado de salud oral, entorpece el manejo del paciente durante la atención dental para asistir a consulta y obviamente pues va a afectar la adherencia al tratamiento. Al niño lo llevan, permanece y termina la atención dental. Pero en el caso del adulto, pues ojalá pudieran estar los papás a veces para poderlo controlar, pero bueno, ya no están ahí, ahora te corresponde a ti. Si pensamos en el niño, un elemento importante que ha enriquecido a la estomatología, la psicología, y que algunos investigadores pues han retomado, es, por ejemplo, esta escala de Frank para evaluar la conducta cooperativa del menor, de tal manera que de acuerdo a la descripción conductual que el menor está mostrando durante la atención dental, durante la sesión de entrevista que nosotros hacemos para llenar la historia dental y explorar al paciente, pues podemos sacar todas estas descripciones. Aún no trabajamos con él, ¿verdad?, en cuanto a intervención dental, pero ya estamos abordando y teniendo aproximaciones de esta dimensión psicológica. Y rápidamente nosotros podemos clasificar al paciente: definitivamente negativo, levemente positivo o definitivamente positivo. Y es importante identificar en qué categoría lo ocupamos de acuerdo a la descripción. ¿Para qué? Para saber cómo lo vamos a abordar y sobre todo con qué técnica o de qué manera pues lo vamos a abordar. Ahora bien, la ansiedad tanto en el niño como en el adulto, y este elemento que ya les decía de la conducta cooperativa, vamos a ver que va a repercutir en qué, en la ansiedad. Y la ansiedad pues es un estado emocional que va a llevar a que el paciente simplemente no quiera incluso ni sentarse en el sillón dental o abrir la boca. Y una situación que se puede dar como respuesta de esto es que el paciente empiece a manifestar dolor, pero no un dolor orgánico, sino un dolor psicógeno, sabiendo pues que el dolor es una respuesta sensorial y que en el caso del dolor psicógeno es subjetivo y va a manifestarse a través del dolor psicógeno. Yo puedo ver cómo a través de la forma en que el paciente va respondiendo. ¿Y cuántas veces ustedes le dicen, si no te estoy haciendo todavía nada? Y el paciente ya está llorando. Todavía no le hago nada y el paciente ya está queriéndome retirar las manos. De tal manera que lo podemos ver. Y para ello, bueno, pues vamos a tener la motivación. Esa motivación como un constructo hipotético en el que me va a ayudar a mí a través de diferentes reforzadores, de diferentes técnicas, de diferentes formas de abordaje, el poder disminuir tanto la ansiedad como el dolor psicógeno. ¿Qué puede producir el dolor psicógeno y aumentar la ansiedad? Ejemplos, pues el ruido de pieza. El hecho de la restricción, que no es que esté hablando de la restricción física, sino la restricción simplemente porque el paciente tiene que estar quieto, el que le coloquen un dique, el tomar a lo mejor alguna impresión, todo eso puede generar cierta ansiedad. Y estos elementos van a producir, ¿qué? Un síndrome de activación general, ¿de qué? De ansiedad. Y entonces el paciente, su organismo va a sentir y a percibir amenaza, su sistema simpático y parasimpático se van a estar comunicando y entonces va a generar una reacción fisiológica, cognitiva y conductual para estar en alerta, resistencia. Y a veces, bueno, pues aunque parezca sorpresivo, a la anestesia que siempre le hace al paciente, pues ahora no tiene el efecto. ¿Por qué? Porque fisiológicamente incluso el paciente va a tener elementos de reacción para poder, vamos a decirlo así, neutralizar estos efectos.
porque la ansiedad va a poner al paciente en resistencia, de tal manera que no va a hacer el efecto. Por eso es que mejor tenemos que intervenir mediante la motivación, el uso de diferentes herramientas, como son las técnicas no conductuales, para poder abordar a este paciente. De tal manera que el objetivo, tanto en el infante como en el adulto, ¿sí? En el infante ustedes ven las imágenes del lado izquierdo y del derecho al adulto, pues podamos tener estos ejemplos de las imágenes. Un paciente tranquilo, siguiendo indicaciones, cooperando, ¿verdad? Con la atención dental. Y bueno, pues el manejo de la conducta lo vamos a tener tanto en niños como en adultos, con un objetivo, con cantidad de tratamiento, utilizando técnicas apropiadas, tomando medidas de seguridad, si es necesario. Es indispensable saber que algunas técnicas, ahorita veremos, necesitan un consentimiento informado, así como también el manejo de la conducta. Como ya tengo un conocimiento previo teóricamente que me brindan las teorías del desarrollo, tanto infantil como adulto, pues vamos a tener entonces aspectos para poder saber cómo comunicarme con esa persona según su edad y sus características. Nosotros vamos a estudiar teorías, vamos a estudiar aspectos generales del conocimiento de la persona, pero al final sabemos que esto no es algo estricto, riguroso. Al final trabajamos con personas y cada persona va a manifestarse y conducirse de una manera muy particular. Y bueno, pues el último punto a considerar del manejo de la conducta es, de parte del clínico, tener una actitud positiva y de prevención. Y bueno, para la consulta dental, pues será importante el plantear que la atención debe considerar el que el ambiente sea seguro y cómodo, y eso se da pues desde la primera sesión, esta empatía, este enganche estomatológico que se logre, el que el personal que nos asiste, que nos auxilia, pues también atienda y motiva al paciente, se comunique con ellos, que haya una destreza, por supuesto, en el clínico, y que haya un conocimiento muy, muy importante, un conocimiento del desarrollo humano para poder entender, comprender y actuar ante las diferentes características que tenga la persona según su edad. Y estas son todo el abanico de técnicas que vamos a poder encontrar. Conductuales, hay básicas para incrementar una conducta, para reducir. ¿Cómo la vamos a obtener? Perdón, más bien, ¿cómo la vamos a seleccionar? Pues de acuerdo a la conducta cooperativa. ¿Cómo la vamos a seleccionar y aplicar? Pues de acuerdo a las condiciones y características psicológicas, cognitivas del paciente, y adecuarlas con un lenguaje y con instrucciones que sean comprendidas por parte del paciente según su edad. Y bueno, tenemos también técnicas que no son farmacológicas y que evidentemente nos van a ayudar mucho. Tenemos, por ejemplo, la música, tenemos la comunicación a través de diferentes técnicas, y nos van a auxiliar. Algunos ejemplos ya más específicos de indicaciones y contraindicaciones por técnicas, pues tenemos, por ejemplo, el modelamiento, el modelamiento, y ahí vamos a ver que vamos a llevar a disminuir el miedo del paciente y reforzar un comportamiento positivo. Las indicaciones, pues, es que el paciente tenga un desarrollo emocional e intelectual que pueda permitirle entender la técnica, y las contraindicaciones, pues que sea de corta edad, que haya inmadurez en el desarrollo aún, y que tenga una falta de desarrollo aún en la comprensión verbal por la comunicación que tenemos que tener con él. Entonces, automáticamente, pues vemos que tendría que ser una persona que tenga más de 8 años en adelante, incluyendo, por supuesto, a un adulto. Y aquí, bueno, pues tengo otras tantas. Yo le compartiré la presentación a la doctora Vicky para que ella, pues ya la comparta con ustedes y puedan ir viendo cada uno de los aspectos de indicación y contraindicación del paciente, y según las características psicológicas del paciente, pues nosotros vamos a elegir alguna.
de tal manera que si necesitamos que ese paciente pueda mantenerse, está nervioso, manifiesta una ansiedad a través de lo que piensa, bueno, pues entonces a lo mejor, y de lo que siente, a lo mejor vamos a ocupar, y la técnica más apropiada sería una desensibilización sistemática. O si el paciente hace tiene alguna conducta en donde por más que le digamos cómo poner cierta posición de la boca, cómo poner el brazo para algún movimiento dental, con el cepillo dental que tenga que hacer, pues puede utilizar el modelamiento. De tal manera que hay que comprender cada una de las técnicas para poderlas ocupar. Y bueno, estas técnicas no comunicativas, cuando las ocupamos en menores y exclusivamente en menores, sí necesitan el consentimiento de los papás. Hay que justificar por qué lo hacemos y evidentemente pues serían algunas situaciones de emergencia, situaciones que ya no pueden esperar, situaciones que ni siquiera es indispensable tener que recurrir a una atención hospitalaria para poder tener el manejo de la conducta. Hay que ver que estas técnicas, específicamente cuando trabajamos con menores, pueden tener consideraciones legales. Por eso es que necesitamos el consentimiento en escrito, en donde identifiquemos y pongamos específicamente riesgos, beneficios, cuál va a ser la comunicación de la estrategia clínica. Hay que explicar dudas tanto del paciente o de los papás y cuando apliquemos una técnica a cualquiera que sea, hay que pedir el consentimiento verbal. Le voy a proponer que demos unos minutos para que usted se tranquilice y me voy a permitir darle algunas indicaciones para que usted las pueda seguir junto conmigo. Y entonces pues ya voy yo guiando, digamos, los pasos de la desensibilización sistemática o del modelamiento, no sé, de la técnica que sea más conveniente. Y esta parte pues es muy práctica porque nos permite inmediatamente poder aplicarla, pero siempre hay que pedir el permiso para poderle poner música, para poder accesar al paciente, aunque sea verbalmente, de una manera diferente al contexto dental. Y a lo mejor ya me fui bien rápido, doctora. Está bien, Miki, no te preocupes. Y como conclusión, pues yo pondría que la correcta atención a los pacientes es de suma importancia. El profesional debe otorgarle al paciente siempre y en todo momento estabilidad emocional. Y no solamente por lo que pudiera estarle sucediendo cuando está siendo intervenido, sino en aquellas situaciones que a veces puedan suceder alrededor y en su condición de vida. A veces es más conveniente hacer un alto, que el paciente pueda estabilizarse solo, si es posible, con ayuda, si es necesario, y entonces poderle dar una continuidad a nuestra atención dental. Hay que ser empáticos siempre con el paciente y darle ese espacio para que él pueda estabilizarse o bien brindarle la ayuda desde nuestros recursos y desde las herramientas que nos brinda la psicología para que en ese momento nos permita accesar mediante alguna técnica, mediante el conocimiento que ya tenemos de él, el estudio y el análisis que ya hicimos de su persona y pues aplicarla. Y bueno, pues esa estabilidad emocional, así como la ayuda para que se sienta entonces seguro y confiado de nosotros como clínicos, de ustedes como clínicos, así como el brindar un entorno que le pueda permitir confianza en todo momento. Y bueno, esa es alguna de la bibliografía y pues sería básicamente la presentación. Decía hace rato que a lo mejor ya me fui, bueno, no a lo mejor, sino ya me fui rápido, doctora, pero pues ya usted me indica entonces para no puedo dejar de compartir, ¿cómo le hago?
Abajo dice dejar de compartir. Ahí donde le picaste